¿Alguna vez un profesor te hizo sentir miedo? No me refiero a ese respeto que sentimos por alguien que sabe más que nosotros. Hablo de miedo. Sí, de miedo a equivocarte, de hacer las cosas mal o de pronunciarlas mal. Miedo a levantar la mano, a participar, miedo a que te llamaran la atención delante de todos. O el más común, miedo a cometer un error que te pasaban al pizarrón y que no sabías la respuesta. Yo crecí en una época en la que algunas de esas cosas eran bastante normales. Y hoy, después de muchos años de haber sido estudiante y de haberme convertido en profesor, me hago esta pregunta. ¿Realmente aprendíamos mejor porque nuestros profesores nos castigaban? O quizá la pregunta más importante debería de ser, ¿qué estamos enseñando cuando castigamos a los estudiantes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ad Astra. Ad Astra, Ad Astra, Ad Astra, Ad Astra. Tu educación, tu crecimiento. Con el Dr. Jesús Flores. Síguelo en todas las redes sociales como @drjesusgflores. Hace poco en mi salón le platicaba a una de mis estudiantes que tomaba el lápiz de una forma bastante extraña, como si lo apretara y escribiera así. Yo le comentaba que vengo de una época en donde nos educaban de una manera bien extraña y es que cuando uno agarraba el lápiz de forma equivocada, cuando estabas aprendiendo que tenías, no sé, 6, 7 añitos de edad y estabas agarrando el lápiz, los profesores te veían, bueno, no quiero generalizar, pero al menos ese fue mi caso, te veían que agarraban mal el lápiz y te decían, a ver, como castigo, ponga las manos así. Te pedían que hicieras esta forma con tus dedos y los profesores tenían una regla de madera larga y ahí te daban un reglazo en los dedos y como tú eras un niño, pues te dolía mucho, o sea, eran castigos fuertes. Otros te daban un coscorrón en la cabeza, otros, si estabas tú distraído o distraída, te tenías que cuidar porque a veces te lanzaban un borrador y en ocasiones era mucho más divertido, más chusco, porque alguien se quitaba rápidamente y le caía al otro de atrás que estaba distraído o que le tapaban el campo de visión. Otro castigo era muy común, que te jalaban las patillas son esta parte de aquí del cabello, en el caso de los hombres, te jalaban las patillas los profesores, o uno bien extremo. Yo me acuerdo una niña, cuando estaba en tercer grado de primaria, que la niña estaba escribiendo muy agachada, como acercándose la hoja del cuaderno casi a escasos 5 centímetros de ella. Un profesor la ve y muy enojado la toma a la niña, toma su silla, toma su mesabanco, la acerca a una columna de acero, que era la que sostenía ahí el techo de este salón. ¿Y qué creen que hizo el profesor? Le agarró las trenzas y se las amarró pasándolas por el poste. O sea, la niña quedó rígida, totalmente rígida, con sus trenzas amarradas al poste y la pobre estaba llorando y estaba escribiendo. O sea, perdón por reír, pero ahora lo veo así y la verdad es que son castigos muy crueles. De eso les quiero hablar el día de hoy porque vieron una nota desafortunada que salió en las noticias esta semana de Acámbaro, en Guanajuato, el estado donde yo vivo, un profesor con conductas inapropiadas. No voy a poner el video, no tenemos contexto ni tampoco necesitamos verlo porque estoy seguro que ya les salió a ustedes en sus redes sociales, pero no entendemos muchas cosas. Eso es que muchas de estas cosas, cuando éramos niños, las considerábamos normales. Incluso, probablemente muchos de nosotros pensábamos que el profesor tenía razón porque nos habían enseñado que la autoridad tenía derecho a castigarnos. Y quizá ahí está el problema, porque una cosa es aprender a tomar correctamente un lápiz y otra muy distinta es aprender que si te equivocas, alguien tiene derecho a hacerte sentir mal. Una cosa es aprender a respetar las reglas y otra es aprender a obedecer porque tienes miedo. Y una cosa es que un profesor corrija una conducta y otra completamente diferente es que ataque la dignidad del estudiante.
Creo que esta diferencia es fundamental, porque disciplina y castigo no son sinónimos. Por una parte, el castigo busca detener una conducta, mientras que la disciplina debería ayudarnos a formar una conducta. Durante mucho tiempo, buena parte de las teorías sobre disciplina estuvieron relacionadas con una idea bastante sencilla. Si una conducta tiene una consecuencia desagradable, esa conducta debería disminuir. Y seguramente todos podemos entender la lógica, pero la educación contemporánea ha ido desplazando el énfasis desde el castigo hacia algo muchísimo más interesante, la prevención. Hay modelos que uno de ellos se conoce como el Positive Behavioral Interventions and Supports, conocido como PBIS o PBIS. La pregunta que se hace no es solamente ¿qué hago cuando el estudiante se porta mal? Más bien, la pregunta comienza mucho antes. O sea, comienza preguntándonos qué puedo hacer para que ese problema ocurra con mucha menos frecuencia. Y puedes explicar 3 ideas. La primera idea es expectativas claras. La segunda es establecer rutinas claras. Y la tercera también, correcciones claras. Entonces, expectativas, rutinas y correcciones claras. No esperar a que el estudiante falle para decirle qué hizo mal. Enseñarle más bien desde el principio qué es lo que estamos esperando de él. Cuando hablamos de disciplina, casi siempre hablamos del estudiante. ¿Qué debe hacer? ¿O cómo se debe de comportar? ¿O qué consecuencias debe recibir? Pero pocas veces nos preguntamos, ¿qué debe hacer el profesor cuando está enojado? Porque un estudiante puede perder el control. A veces te encuentras con estudiantes llenos de testosterona, pero el profesor, si pierde el control al mismo tiempo, entonces, ¿quién está educando a quién? Una de las ideas que aparece en la literatura sobre manejo de conflictos es la llamada Rational Detachment, que significa que la capacidad del educador es la capacidad del educador para no reaccionar impulsivamente ante una conducta difícil. Y eso me parece fundamental porque el estudiante no necesita que su profesor gane una batalla. Necesita que alguien le ayude a recuperar el control. Y aquí también quiero tocar un tema que seguramente muchos hemos escuchado. Las nuevas generaciones son de cristal. Ya no aguanta nada. En mis tiempos sí nos educaban. Yo también crecí escuchando cosas así. Conocemos muchas historias, como por ejemplo que en el pasado le era la llamada generación de cemento. Y en la escuela, fíjense, hay un profesor que la verdad no lo conozco, solamente los estudiantes dicen que le llaman el profesor Mazapán. Y, caray, ¿por qué el Mazapán? Porque en una ocasión se refirió a los estudiantes como unos mazapanes. Para los que no sean de México, el mazapán es un dulce redondo, pequeño, hecho a base de cacahuate, de masa de cacahuate. Lo muelen y lo compactan. Entonces, abrirlo es todo un reto. O sea, nos planteamos como reto quitarle la envoltura y que el mazapán, esta cosita redondita, salga íntegra. Entonces es muy complicado lograrlo. Por eso el profesor en una ocasión se refirió a sus estudiantes como los mazapanes. Y de ahí los estudiantes hicieron lo que en la actualidad le llaman funar, que es como, vamos a decir, como castigarlo en redes, por decirlo de una manera. Es una palabra chilena. Y entonces ahora escuchamos ese tipo de frases, pero yo les quiero plantear una pregunta diferente. ¿Y si algunas cosas que nosotros aprendimos a tolerar no eran necesariamente cosas que debíamos haber tolerado? Que un estudiante no acepte que lo humillen no significa que no acepte la disciplina. Que un estudiante cuestione una autoridad no significa necesariamente que sea irrespetuoso. Y que una generación tenga límites diferentes a los nuestros no significa automáticamente que sea una generación peor. Entonces, regresando a lo que hizo este profesor de Acámbaro y que básicamente ya lo corrieron de la escuela, está bien, les platico brevemente. Para los que no supieron, un profesor hizo un baile inapropiado en las piernas de uno de sus estudiantes y creo que es algo que nosotros como profesores no deberíamos olvidar. Nuestra posición de autoridad puede utilizarse para ayudar, pero también puede utilizarse para hacer daño. Y no quiero convertir este episodio en un juicio sobre una persona o sobre un caso en particular. Lo que quiero hacer es aprovechar lo ocurrido para
hacernos una pregunta mucho más incómoda. ¿Podría alguna de mis propias conductas estar dañando a uno de mis estudiantes? Les quiero compartir 5 preguntas, las voy a poner aquí en pantalla para que reflexionen un poco, mis queridos docentes que están viendo este episodio. La primera pregunta es si estoy corrigiendo la conducta o más bien estoy atacando a la persona. La pregunta número 2, si estoy corrigiendo para enseñar o porque estoy enojado. La pregunta número 3 es si podría decir exactamente lo mismo delante de otro profesor. La 4 es si estoy utilizando mi autoridad para formar o simplemente para imponerme. Y la quinta y última pregunta es la más poderosa a mi parecer. Es la siguiente. ¿Cómo recordará este estudiante mi intervención dentro de 10 años? Porque quizá nosotros olvidemos esa llamada de atención que le hicimos a un estudiante en un determinado momento, pero el estudiante puede recordarla durante toda su vida. Hay alumnos que se han acercado conmigo y me dicen, la verdad es que yo no hablo inglés porque en una ocasión hubo un maestro que me dijo, tú nunca vas a hablar inglés. Y me traumé y nunca quise volver a hablarlo. Fíjense, cuando yo era niño pensaba que un buen profesor era aquel que conseguía que todos se quedaran callados. Hoy pienso diferente. Un buen profesor no es necesariamente el que consigue silencio. Más bien, desde mi punto de vista, es el que consigue que sus estudiantes puedan aprender sin miedo. Podemos exigir disciplina sin humillar. Podemos establecer límites sin violencia. También podemos corregir sin destruir la autoestima. Y podemos ejercer autoridad sin olvidar que frente a nosotros hay una persona que todavía está aprendiendo a ser quien será. Quizá la verdadera disciplina no consiste en conseguir que un estudiante tenga miedo de portarse mal. Consiste más bien en ayudarle a entender por qué quiere hacerlo bien. Soy Jesús Flores, esto es Adastra. Recuerda que Adastra es tu educación, tu crecimiento. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao.